El eterno retorno. La derecha radical en el mundo contemporáneo. De Farid Kahat. Introducción. En febrero de 2000, una carta suscrita por 14 gobiernos de la Unión Europea advertía a su par austríaco que suspenderían todos los contactos políticos bilaterales si se confirmaba la noticia de que el Partido de la Libertad de Austria, dirigido por Jörg Haider, formaría parte de la nueva coalición de gobierno. Con el fin de resolver el impasse, Haider renunció a la jefatura de su partido. Pero esos gobiernos decidieron mantener el boicot contra Austria, porque, en palabras del entonces presidente del Consejo Europeo y primer ministro de Portugal, António Guterres, el problema principal no era que Haider reivindicara aspectos del fascismo alemán, sino más bien lo que su partido representaba. A fin de cuentas, el Partido de la Libertad de Austria no solo tenía un ideario de reminiscencias fascistas, sino que incluso había sido fundado por Anton Reintaler, un antiguo miembro de las SS, es decir, la guardia pretoriana del Partido Nacionalista de Adolf Hitler. Pero esa no fue la única ocasión en la que el Partido de la Libertad formó parte de una coalición de gobierno. En diciembre de 2017, esa organización alcanzó un acuerdo para formar gobierno con uno de los partidos tradicionales de Austria, el Partido Popular. La diferencia fue que, en esa ocasión, los demás gobiernos de la Unión Europea aceptaron el acuerdo como un hecho consumado, respecto al cual no emitieron pronunciamiento alguno. Claro, el entorno había cambiado. Las fuerzas de la derecha radical habían dejado de ser un actor político marginal en el continente europeo, y su aspiración de gobernar había dejado de ser inconcebible e inaceptable. ¿Qué factores explican ese cambio? Esa es una de las preguntas medulares a las que intenta responder este audiolibro. Comencemos por admitir que la respuesta no es simple. Si uno dijera, por ejemplo, que la Gran Recesión, es decir, la crisis económica mundial que comenzó en diciembre de 2007, explica el crecimiento electoral de la derecha radical, podría objetarse dos cosas. En primer lugar, si el crecimiento electoral de la derecha radical es una consecuencia de la crisis económica, ¿por qué persiste años después de que su presunta causa, la crisis, llegara a su fin? En segundo lugar, ¿por qué la crisis produjo el crecimiento electoral de la derecha radical en algunos de los países menos afectados por ella, como Austria, pero no en otros que padecieron sus estragos en mayor proporción, como Portugal? Por otro lado, postular como causa probable el tema de la inmigración no evita que surjan nuevos acertijos. Si el crecimiento electoral de la derecha radical es una respuesta social al fenómeno de la inmigración, entonces, ¿por qué ese crecimiento tiene lugar en países que virtualmente no reciben inmigrantes, como Hungría, pero no en países que albergan proporciones relativamente elevadas de población inmigrante, como Canadá? Al menos en esos casos, la inmigración es un tema de debate en la agenda política, pero el crecimiento electoral de la derecha radical también tiene lugar en países como Brasil o Filipinas, en donde la inmigración no es un tema candente en el debate político. Otro ejemplo de lo dicho es un estudio que busca discutir dos teorías alternativas sobre por qué existe una actitud escéptica sobre la inmigración en parte de la población en 6 países de Europa Occidental. La teoría de la competencia étnica y la hipótesis del contacto. De estas teorías se derivan dos hipótesis principales. La derecha radical recibe más respaldo en áreas con elevada concentración de población inmigrante, y los votantes con un círculo de amigos diverso son menos proclives a votar por partidos de la derecha radical. El autor. Sample complete. Ready to continue?